I stand here today before you as I stood in front of that court and took an oath. And I was not then guilty, nor am I guilty now. Para muchos de los transportistas era un gran líder. El lado oscuro de Jimmy Hoffa es su relación con el crimen organizado. Creo que su ego era tan grande que pensaba que nadie podía hacerle daño, y eso le hizo bajar la guardia. Resolverlo es una cosa. Condenar a alguien es otra cuestión, ya que no tenemos todas las pruebas, ni el cuerpo. Se dijo que estaba enterrado en el Estadio de los Gigantes, o que lo metieron en un bidón y lo echaron al lago Erie. Probablemente pasará a la historia como uno de los grandes misterios sin resolver. Jimmy Hoffa. James P. Hoffa fue elegido presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros en diciembre de 1998. Prometió devolver al sindicato a los días de gloria que disfrutó bajo su padre, Jimmy Hoffa, sinónimo de los camioneros, ya que fue su presidente durante 14 años. Cabe destacar que el sindicato de camioneros era el más grande y poderoso de Estados Unidos y también era el más corrupto. El poder de los camioneros, así como su inminente autodestrucción, son el motivo de tan dividido legado de Jimmy Hoffa. James Riddle Hoffa nació el día de San Valentín de 1913 en la humilde ciudad minera de Brasil, Indiana, a 100 kilómetros al oeste de Indianápolis. Era el tercero de los 4 hijos de un minero holandés de Pensilvania y de una inmigrante irlandesa. Su padre era muy cariñoso y le tenía un gran respeto. Era una familia bastante estable. Eran de clase baja y no tenían mucho. Así que pronto aprendieron que tenían que trabajar y trabajar muy duro. Cuando Jimmy tenía 7 años, su padre murió de una dolencia pulmonar originada por el trabajo en las minas. El chico era suficientemente mayor para comprender que a su padre lo mataron trabajando, literalmente. La madre de Jimmy, Viola, tuvo que sacar adelante a la familia. Lo logró haciendo la colada para otras familias de la ciudad. Jimmy y su hermano mayor Billy heredaron la determinación y la fuerza de su madre. Limpiaban zapatos y entregaban la ropa que lavaba su madre. Una vez mi padre me contó que unos granujas fueron a pegarles e hicieron que la ropa se cayera de la cesta y se ensuciara para que su madre tuviera que lavarla de nuevo. Así que ellos le dieron su merecido. Era muy consciente de que era bajito. Estaba muy acomplejado por su estatura. Creo que por eso debía luchar más duro y mostrar más fuerza. Viola Hoffa acogió a su familia y en 1924 se mudaron de Indiana a Detroit, donde había más oportunidades laborales. Empezó a trabajar en una lavandería y en una fábrica de piezas de automóvil, limpiando tapones de radiador. Al joven Jimmy le costó adaptarse a la vida de la ciudad y los chicos del barrio lo llamaban Paleto. Le costó un poco hacer entender a los chicos que no iba a aguantar mucho sus burlas. Le ponían motes y todo eso. La familia Hoffa iba apurada incluso con los 2 empleos de Viola, así que con 12 años, Jimmy encontró un trabajo de fin de semana empasando patatas en un supermercado. Pronto ascendió a repartidor. 2 años más tarde, Jimmy dejó el colegio para trabajar a jornada completa. La familia necesitaba dinero y estando en la escuela no podía ayudar, así que tuvieron que sacrificar su educación. Se buscó un trabajo para ganar algo de dinero. Poco después del crack de la bolsa en otoño de 1929, Hoffa, de 16 años, encontró un trabajo descargando productos para la empresa Kroger Grocery. Los hombres solo cobraban por el tiempo que pasaban descargando mercancías. El resto del día esperaban a que llegase la siguiente entrega. Los trabajadores pasaban bastantes apuros. No tenían dinero, estaban arruinados. Realmente no tenían nada.
No tenían protección laboral y recibían unos salarios muy bajos. Así que decidieron organizarse en un sindicato local. Mientras el país se sumía en la Gran Depresión, la mayoría de la gente actuaba con prudencia, pero Hoffa no. Él había visto lo duro que había trabajado su padre para morir joven sin provecho ni seguridad para su familia. Hoffa llamó a la huelga una noche de mayo de 1931, cuando unos hombres estaban descargando camiones de fresas. Descargamos la mitad del camión y abrimos las puertas de par en par. El camión perdió su refrigeración y nos negamos a descargar el resto. Todos estábamos entusiasmados. Esos hombres, animados por Hoffa, decidieron no descargar las fresas, a menos que la dirección firmase un contrato sindical con ellos. La dirección de Kroger accedió a reunirse con Hoffa a la mañana siguiente, a condición de que los trabajadores reanudaran su tarea. Después de varios días de negociaciones, Jimmy y sus asesores lograron el primer contrato para los trabajadores. Hoffa estaba emocionado. Había encontrado su vocación. Era muy joven, pero obviamente era una persona muy carismática. Tenía 17 o 18 años e iba por ahí diciendo, esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir a la huelga. Los líderes sindicales estaban impresionados con el joven, así que un año después, con 19 años, Hoffa consiguió un empleo como organizador del Consejo Conjunto 43 de Camioneros en Detroit. Jimmy enseguida se aficionó al violento mundo de la política sindical, a pesar de los riesgos. En esa época te rompían la cabeza, te metían en la cárcel. Las empresas solían contratar a mafiosos para intimidar a los trabajadores y disolver los piquetes con brutalidad. Hoffa encontró una solución. Forjó su propia relación con el mundo del AMPA. Lo que quería realmente es que se mantuvieran al margen de las huelgas, que permaneciesen a un lado y no luchasen contra él. En los años 30 no era fácil convocar una huelga en Detroit o en cualquier otro lugar, porque las empresas solían utilizar a la mafia para romper las piernas a los trabajadores y acabar con las huelgas de los sindicatos. Lo que quería Hoffa era saber quiénes eran para que no los utilizaran en las huelgas de los camioneros. Forjó alianzas con gángsteres en Cleveland, Chicago, Nueva York, norte de Nueva Jersey y otros lugares, con la convicción de que simplemente estaba admitiendo la realidad. A los 22 años, Jimmy fue designado representante del sindicato de camioneros Local 299 de Detroit. Era un sindicato en decadencia y endeudado, con solo 250 afiliados. Los dirigentes del sindicato esperaban que el enérgico Hoffa pudiera insuflar aire fresco al grupo. El joven Jimmy aceptó con gusto el reto. Sobre las negociaciones tenía su propio dicho. Me decía, Bob, cuando estemos negociando, no te levantes y te marches. Deja que esos capullos se cansen y entonces los arrollamos. Un grupo de trabajadoras de una lavandería se dirigió a Hoffa en marzo de 1936 y le pidió consejo para organizar una huelga. Jimmy no pudo evitar fijarse en una de las mujeres, una polaca de 17 años llamada Josephine Posiwak. Más tarde escribiría sobre ese momento. Fue como si me hubieran golpeado en el pecho con una porra. La pareja tuvo un breve noviazgo y les casó ese mismo otoño un juez de paz. No todos estaban contentos con el matrimonio, sobre todo la madre de Jimmy. Era una persona bastante severa. Recuerdo que daba un poco de miedo. No aprobaba la boda de mis padres y diría que la familia de mi madre tampoco. Ellos creían que él era un paleto y los de la otra parte la veían a ella como una polaca. A pesar de que sus familias no lo aprobaran, la unión de Jimmy y Josephine era sólida. Mis padres tenían caracteres opuestos. Mi padre no bebió ni fumó un cigarrillo en su vida. A mi madre le gustaba divertirse, tomarse un cóctel y le encantaban las fiestas. Él no era muy aficionado a las fiestas. Él la llamaba sargento, porque era la única que podía mandarle. Cuando volvía a casa, le decía las tareas que se tenían que hacer y él siempre las hacía encantado. Pero el joven Hoffa era el más feliz en el trabajo, luchando por el sindicato y ascendiendo entre sus filas. A la edad de 24 años fue elegido presidente del sindicato Local 299. Bajo su fuerte y eficaz dirección, los afiliados aumentaron de 250 a 4.000. La mayoría eran transportistas y trabajadores de almacenes. Para ellos, Jimmy era uno más de los chicos. Me llamo Hoffa.
Hola, soy Jimmy. A ti te conozco. Decía cosas así. A algunos les llamaba por el nombre. Causaba una impresión increíble. Aunque fuera el presidente, Hoffa nunca hubiese pedido a sus hombres hacer algo que él mismo no hubiese hecho. Jimmy, de fuerte carácter, se situaba con los piquetes y siempre estaba dispuesto a enfrentarse a quien se pusiese en su camino. Mi madre siempre contaba la historia de cuando apareció en casa lleno de sangre y ella se la limpió. Le puso una camisa limpia, le curó la herida y le recomendó que no volviera a meterse. Entonces él se fue y volvió con el otro lado de la cabeza abierto. Cuando no estaba en la lucha sindical, Jimmy se dedicaba a su joven esposa. Estaba muy orgulloso por la adquisición de su primera casa en Detroit. En 1938, Josephine dio a luz a una niña, Bárbara. 3 años después, tuvieron un hijo, al que llamaron Pequeño Jim. Cuando estaba en casa era un momento especial, porque no era un padre que trabajase de 9 a 5. Siempre intentaba sacar tiempo para nosotros, para llevarnos a pescar o a cazar o para estar con nosotros de un modo especial. Los dos adoraban a su padre. A menudo decían que era como andar por la calle con algún dios, porque en Detroit solían rodearlo sus admiradores, y ellos estaban muy orgullosos de eso. Los Hoffa se compraron una casa cerca del río Iron, en el norte de Michigan, en 1939. Jimmy invitaba a menudo a sus compañeros del sindicato a la casa para relajarse. De este modo, tenía la oportunidad de trabajar y de estar con su familia. Cuando íbamos a cazar y nos llevábamos a nuestros hijos, ellos se marchaban con Hoffa y los paseaba por el bosque enseñándoles lo que sabía de la naturaleza. No era un profesor universitario y no presumía de ser más culto de lo que era. Pero lo increíble era su gran inteligencia. Con el tiempo, Hoffa utilizó su inteligencia no solo negociando buenos acuerdos para los camioneros que eran mayoría en el sindicato, también hizo un pacto con el diablo. Usó viejas conexiones con la mafia para escalar a lo más alto del sindicato. Estas conexiones lo persiguieron el resto de su vida. I don't intend to have the impression left as been stated publicly that I am controlled by gangsters. I am not controlled by them. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los estadounidenses combatían en el extranjero, el joven Jimmy Hoffa viajaba por todo el país, luchando a su modo para alcanzar la cima de la Hermandad Internacional de Camioneros. Hoffa tenía 28 años cuando estalló la guerra, pero no fue llamado a filas, porque su trabajo en el sindicato era considerado esencial para el esfuerzo bélico. Hoffa luchó incansablemente para obtener salarios y condiciones de trabajo mejores para sus afiliados. En los años 40 y principios de los 50, el hijo del minero estaba motivado por los recuerdos de la pobreza de su propia familia. Mi padre siempre tenía presente la Gran Depresión y nosotros crecimos con ese legado. Mientras prosperábamos y las cosas iban mejor, no nos dejaba olvidarlo. De vez en cuando, en un momento maravilloso en el que todos éramos muy felices y teníamos todo lo que habíamos querido, nos decía: me pregunto qué estará haciendo la gente pobre. Y esa era su forma de decirnos que teníamos que apreciar lo que teníamos. Mientras que a Jimmy no le gustaba mostrar su riqueza, su influencia en el poder era muy amplia. Sin embargo, nada era más importante que el fondo de pensiones del sindicato que él controlaba. Pero el firme ascenso de Hoffa al poder tenía un lado oscuro. Jimmy Hoffa hizo mucho por los trabajadores: salarios, prestaciones, condiciones de seguridad y de salud y todo eso que necesitaban. Pero por otro lado, él llevó el crimen organizado al sindicato. Jimmy fue elegido vicepresidente del sindicato en 1952. Entre sus nuevas responsabilidades estaba el control del fondo de pensiones de los estados centrales del sindicato con sede en Chicago. Con millones de dólares entre sus manos, Hoffa encontró un modo de recompensar a sus amigos de la mafia. Su acuerdo con la mafia era que ellos le ayudarían a mantenerse en el poder si él les permitía usar el fondo de pensiones como banco y no hacer las inversiones que querían. Hoffa era un tipo inteligente, sabía lo que estaba haciendo y ellos sabían lo que estaban haciendo. Muchos de los préstamos del fondo de pensiones fueron a líderes de la mafia para la construcción de hoteles y casinos en Las Vegas. Jimmy previó que esos eran buenos préstamos y que Las Vegas iba a crecer.
En mi opinión, es el responsable en gran parte de lo que Las Vegas es hoy, pero no olvidemos el hecho de que esos préstamos se hicieron a mafiosos y que esa era la fuerza que él podía utilizar. Evidentemente era un soborno, ya fuera en metálico o en intereses ocultos. Entonces, Hoffa se topó con alguien que era tan duro e incansable como él, pero que provenía del otro lado. Robert F. Kennedy. Estos dos hombres podían mantener una lucha de clases ellos solos. Ambos, el aristócrata Bobby Kennedy y Jimmy Hoffa, realmente tenían mucho en común. Ambos eran luchadores. A ambos se les describía como implacables. Generaban una gran lealtad y un tremendo odio. Y creo que se producía una reacción química entre ellos. En esa época, Bobby Kennedy era letrado jefe de un comité del Senado que investigaba la corrupción en el sindicato. La primera vez que Hoffa compareció ante el comité fue en agosto de 1957. Bobby Kennedy y su hermano el senador John Kennedy estaban tomando medidas contra el crimen organizado, especialmente entre los camioneros. La tensión entre el letrado jefe Kennedy y el dirigente del sindicato Hoffa fue evidente desde el principio. I don't intend to have the impression left that's been stated publicly that I'm controlled by gangsters. I am not controlled by them. I say you're not tough enough to get rid of these people, then. Well, I don't propose to You haven't moved tough. against any of them. I don't propose to act tough, and I will follow the Constitution of the International Union. Jimmy Hoffa estaba convencido de que Bobby Kennedy quería destruir a los camioneros porque no podía controlarlos. Él respetaba muy poco a Bobby. Era un tremendo choque de personalidades. La mayoría de la gente se inclinaría por los Kennedy, pero mi padre no. In my opinion, he is never in his life ran up against a situation he couldn't dominate, that he couldn't control, and have his way. Just a spoiled young millionaire that never had to go out and find a way to live by his own efforts. El mal carácter de Hoffa estalló cuando Bobby Kennedy le preguntó por los rumoreados vínculos comunistas de otros destacados líderes del sindicato. Would you allow as a Teamster official a man who was a communist, who was elected by the membership? We don't have any communists in Just our answer the Teamsters. question. Just a moment, please, that I know of. What do you mean? There's no question about Mr. Goldblatt, although there can be a question about Mr. Hoffa. There's no question about Mr. Goldblatt. Oh, wait a minute, just He a moment. wasn't Don't say allowed anything into about a England in question about Hoffa. There is no question about Hoffa, and don't you say that either. Don't you say that I'm a communist, or even affiliated with one. You said that enough around this country, and I want the American press to know that I resent the fact that there is any inference that I'm a communist. Su relación se desarrolló fantásticamente. Se odiaron hasta el día de su muerte. There's only one thing I like about Bobby Kennedy. What's that? His willingness to work and to fight to win. Now, outside of that, I have any use for him. Jimmy estaba furioso porque su familia tuviese que estar sometida a la publicidad negativa que giraba en torno a él. Si se enteraba de que algo iba a salir en la prensa, nos lo contaba. Siempre nos dejaba hacerle las preguntas que quisiéramos y nos hacía partícipes de ello para que entendiéramos qué estaba pasando. Creo que la mayor sorpresa para la familia fue cuando se enteró de los improperios que se atribuían a Hoffa en diferentes artículos. De hecho, era muy capaz de utilizarlos, pero nunca los pronunciaba en casa. A pesar de las acusaciones de corrupción, los afiliados al sindicato apoyaron a Hoffa. En octubre de 1957 fue elegido presidente de los camioneros con un aplastante 72% de los votos. Tras la elección, Hoffa se trasladó a Washington D.C. sin su familia. Su mujer se quedó en Detroit mientras su hijo acababa el instituto. Nunca pasaba el tiempo que realmente quería con ellos. Y a su mujer la echaba mucho de menos. Eso fue muy injusto para él. Dejó mucho más de lo que se esperaría de nadie. Nos mostraba fácilmente sus sentimientos. Pero como hija suya, nunca sentí que no me quisiera con todo su corazón. Le encantaba llegar a casa y lo hacía cansadísimo. Entonces se sentaba en su butaca y una de las cosas que más me gustaba era desatarle los zapatos y sacárselos.
Estar alejado de su familia le permitió centrarse más en el sindicato. Estaba decidido a convertirlo en el más poderoso de Estados Unidos y lo logró haciéndose accesible a sus afiliados. Daba su número de teléfono personal en Washington y decía: siempre que tengáis un problema, llamadme. No importa si es de día o de noche, llamadme y responderé. Jim, if you don't smoke and you don't drink and you don't play around the golf, what do you do for entertainment? Right here, work. This is entertainment? 7 days a week, I have more fun here working than anybody can have on a golf course or any sport you can name. Every minute here is something new, something keeps you alert, because you're competing with the best brains in the United States. Pero los problemas de Hoffa no iban a terminar precisamente. Los Kennedy pronto iban a controlar la Casa Blanca y meter al presidente del sindicato entre rejas era una de sus prioridades. I'm not satisfied when I see men like Jimmy Hoffa in charge of the largest union in the United States, still free. The committee, with Robert F. Kennedy as counsel, accused Hoffa's Teamsters Union of being riddled with racketeers and hoodlums. A finales de los años 50, el nombre de Jimmy Hoffa se estaba convirtiendo en sinónimo de corrupción mafiosa para la opinión pública. Era el objetivo de una investigación del gobierno que amenazaba con quitarle su poder y llevarlo a la cárcel. Los Kennedy le atacaban públicamente en cuanto tenían ocasión. En 1960, su nombre incluso surgió durante el debate presidencial entre Richard Nixon y John F. Kennedy. I'm not satisfied when I see men like Jimmy Hoffa in charge of the largest union in the United States, still free. Hoffa no iba a dejar que el senador Kennedy tuviera la última palabra. Certainly it is a disgrace to the millions of Americans who heard that program to have a senator of the United States say that an American citizen should not be allowed to be free when there is no pending indictments, no trials, and no charges against that individual. Hoffa procuró que su lucha con los Kennedy no afectara a su vida personal. En octubre de 1961 dejó sus problemas a un lado cuando su única hija, Bárbara, se casó. Mi madre le dijo a mi padre que quería que yo tuviera la boda que ella siempre había deseado. Así que tuve una boda a la polaca. Mandamos 800 invitaciones y vinieron 2000 personas. Hoffa, de 48 años, vistió un smoking por primera vez y también fue la primera vez que bailó. Lo hizo muy bien. Mi madre estaba un poco molesta porque nunca había bailado con ella. Le preguntó cómo sabía qué hacer y él le contestó que solo había que fijarse en los demás y aprender viéndoles bailar. Ahora JFK era el presidente y designó a su hermano Bobby como fiscal general. Para Hoffa, era la peor de las pesadillas. Jimmy le decía a cualquiera que lo escuchase, a los periodistas o a cualquier otro: mirad lo que puede comprar el dinero, mirad lo que puede comprar el poder. Bobby Kennedy es ahora el fiscal general y no ha llevado un caso en su vida. ¿Cómo puede ser? El odio de Jimmy hacia Bobby Kennedy se intensificó cuando se enteró de que lo primero que hizo el fiscal general fue crear una nueva unidad en el Departamento de Justicia, conocida como la Brigada Atrapar a Hoffa. Había unos 15 jurados de acusación investigándolos simultáneamente. Sabía que era cuestión de tiempo que Bobby acabase atrapándolo. Un día, Hoffa y su abogado Frank Ragano fueron al despacho de Kennedy a revisar documentos del juzgado. Jimmy era un hombre muy impaciente y muy puntual. Siempre era puntual. A nuestras reuniones llegaba 10 o 15 minutos antes, nunca tarde. Kennedy hizo esperar a Hoffa durante 45 minutos. Jimmy estaba furioso. Jimmy nunca llamaba a Bobby Kennedy Bobby, le llamaba Bobo. Finalmente, Bobo apareció y vino con un perro atado a su correa. Y Jimmy se abalanzó sobre él, lo agarró del cuello y lo tiró contra la pared. Le dijo: cabrón, me haces esperarte aquí mientras tú paseas a tu condenado perro. Y seguía sujetando firmemente a Bobo por el cuello. Kennedy salió de la sala sin decir una palabra y nunca presentó cargos. I'm not unaware of the fact that a lot of people disagree, probably with my actions, my ethics. But my ethics is very simple. Live and let live. And those who try to destroy you, make it your business to see that they don't and that they have problems.
Pero Hoffa era quien empezaba a tener problemas. En mayo de 1962 fue acusado de haber aceptado pagos ilegales de una empresa de transportes. El juicio se celebró en Nashville. Cuando el jurado no pudo alcanzar un veredicto, el juez declaró nulo el procedimiento. Hoffa lo consideró como una victoria personal sobre Bobby Kennedy. Bobby declaró que si Hoffa se libraba de los cargos, saltaría desde la cúpula del Capitolio. Y mi padre le compró un paracaídas y se lo mandó. La broma se volvió en su contra. Kennedy se propuso acusar a Hoffa de nuevo, esta vez por manipulación del jurado en el caso Nashville. It is a continuation of the vendetta of Bob Kennedy, the Attorney General of the United States, against myself and the Teamsters Union, in my opinion. Hoffa iba de viaje aquel 22 de noviembre cuando oyó la noticia de que John F. Kennedy había sido asesinado en Dallas. Días más tarde, en la sede central del sindicato, uno de los asistentes de Hoffa colocó la bandera a media asta. Cuando Jimmy vio esa muestra de respeto hacia Kennedy, mostró uno de sus característicos enfados, despidió a su asistente e izó la bandera él mismo. Cuando John Kennedy fue asesinado, Hoffa se alegró. Se había librado de uno de sus mayores enemigos. Jimmy esperaba a que Bobby Kennedy dimitiera como fiscal general, pero Robert quería ocuparse del caso de manipulación del jurado. El obstinado líder sindicalista no se inmutó. El 16 de enero de 1964, Hoffa firmó un histórico acuerdo de negociación colectiva, el National Master Freight Agreement. Este dobló y en algunos casos triplicó el salario de los transportistas de todo el país y les garantizó prestaciones sanitarias. Su intención era que todos tuviésemos los mismos salarios, hiciésemos las mismas horas y tuviésemos las mismas condiciones laborales de costa a costa para estandarizar la competencia. 4 días después de firmar el acuerdo, el 20 de enero de 1964, empezó en Chattanooga el juicio por manipulación del jurado. Esta vez el poder de Jimmy no pudo ayudarle. Fue declarado culpable y sentenciado a 8 años de prisión. Más tarde, Hoffa fue juzgado en Chicago por un caso de fraude en relación con los préstamos del fondo de pensiones del sindicato. De nuevo fue declarado culpable y sentenciado a 5 años más de cárcel. Creo que los abogados le aseguraban que serían capaces de impedir que entrara en prisión. Y pienso que quiso creerlos hasta el último momento. Pero tal vez, en el fondo de su corazón, siempre fue realista. Mientras esperaba respuesta a sus apelaciones, Hoffa fue reelegido presidente de los camioneros en julio de 1966. Hizo aprobar una enmienda en la constitución del sindicato que le permitía permanecer en su cargo entre rejas. Incluso después de que se rechazaran sus recursos, insistió en que no había hecho nada malo. I stand here today before you as I stood in front of that court and took an oath that I was not then guilty, nor am I guilty now. Hoffa se hacía el fuerte ante sus hombres, pero por dentro estaba destrozado. El viernes, antes de que Hoffa tuviera que entregarse, que era el martes, me llamó y me dijo: Joe, tengo que hablar contigo. Entonces Jimmy se puso histérico y empezó a gritarme: no voy a ir, no voy a ir. Joe, no voy a ir. La mañana en que debía irse, mi hija le acompañó hasta el ascensor, como hacía cada mañana. Él tenía los ojos llorosos y, como siempre, ella le dijo: hasta luego. Él no dijo nada y se marchó. El 7 de marzo de 1967, Hoffa, de 54 años, se entregó a la policía judicial en Washington, D.C. Lo enviaron a la prisión federal de Lewisburg, Pensilvania, para cumplir una condena de 13 años, 8 por manipular a un jurado y 5 por fraude. Fue horrible. Según sus afirmaciones, lo encadenaron al suelo. Le pusieron una cadena en la cintura y le encadenaron las piernas. Después, le seguía un convoy de 3 o 4 coches de la policía judicial a 160 kilómetros por hora, como si alguien fuese a atacar al coche. Jimmy continuó recurriendo sus sentencias entre rejas, pero mientras luchaba por su libertad, no contó con ser traicionado por uno de los suyos. Outside the district court building in the nation's capital, Teamster boss James Hoffa surrenders to U.S. Marshals to begin serving an 8-year prison term for jury tampering.
El presidente del sindicato, Jimmy Hoffa, empezó a cumplir su condena en 1967. Ahora vivía en una celda de 2 por 3 metros en Louisburg, Pensilvania. Para un hombre poderoso que no paraba, este era el peor castigo imaginable. Fue confinado en una jaula. La gente del departamento de prisiones iba a verlo como si fuera un animal en el zoo. Lo señalaban con el dedo y se reían. Los peores momentos para Jimmy eran las visitas de su familia. Se le veía muy abatido, muy deprimido, muy delgado. Tenía un aspecto horrible. Para levantarle el ánimo, en su 55 cumpleaños los afiliados del sindicato alquilaron una avioneta para que sobrevolara la cárcel con una pancarta. Hoffa estaba seguro de que los transportistas estaban deseando su puesta en libertad. Aún era el presidente del sindicato más poderoso de Norteamérica y confiaba en que su representante designado por él, Frank Fitzsimmons, estaba trabajando para sacarlo. Creo que eligió a Fitzsimmons porque pensaba que era un hombre intachable. Fitz era irlandés, no controvertido y católico, y estos no hacen nada mal. Y si lo hacen, lo confiesan y todo se arregla. Pero Hoffa no se dio cuenta de que su viejo amigo Fitzsimmons estaba planeando desbancarlo y quedarse con su puesto de presidente. Hoffa tampoco sabía que durante su ausencia, Fitz estaba dejando que la mafia hiciera lo que quisiera con el fondo de pensiones del sindicato. Jimmy Hoffa podía negarle un préstamo a la mafia, mientras que Fitzsimmons no tenía el coraje para hacerlo. Así que ellos estaban mucho más cómodos con Fitzsimmons. No querían que Jimmy volviera. En Louisburg, la mayoría de presos y funcionarios respetaban a Hoffa y solían pedirle consejo. Jimmy se lo daba encantado. Se convirtió en el asesor no oficial de los guardias. Se dirigían a él con sus problemas y Jimmy le explicaba lo que tenían que hacer, cómo hablar o qué decir. Fue reprimido un par de veces por el director de la cárcel, pero eso no detuvo a Hoffa. ¿Cómo no? Mi padre se convirtió en un líder de la lucha por los derechos de los presos y el enlace con el director para hacerle llegar las quejas que tuvieran. En junio de 1968, Hoffa recibió la noticia de que su viejo azote Robert Kennedy había sido asesinado en Los Ángeles. Cuando oyó las noticias se sintió aliviado. Después de todo, Hoffa culpaba a los Kennedy de haberlo metido entre rejas. Hoffa no fue capaz de decir que lo sentía. Él consideraba que Bobby y John Kennedy eran responsables de muchos de los problemas legales que lo acosaban. Para Jimmy, el estar alejado de su familia era insoportable, pero estar lejos de los afiliados era incluso más difícil. Durante 4 años, dirigió el sindicato desde la cárcel. Entonces, en 1971, sus abogados le dijeron que no le dejarían en libertad mientras siguiera ligado al sindicato. Hoffa le entregó la presidencia a Fitzsimmons de mala gana, pero asumiendo que se trataba de un arreglo temporal. Como consecuencia, 2 días antes de las Navidades del 71, un Hoffa más canoso y más callado salía de la cárcel de Louisburg. Nunca había visto a nadie con una sonrisa tan grande. Si su cara hubiese sido más amplia, su sonrisa ni siquiera le habría cabido. Evidentemente, mi madre estaba en un increíble estado emocional. Jimmy había deseado durante meses volver a ver a su nieta y conocer a sus 2 nietos que habían nacido cuando estaba en la cárcel. Después de pasar las Navidades con la familia, Hoffa estaba impaciente por centrar su energía en el sindicato. Fue muy crítico con la forma en que se estaba gestionando el sindicato, así que decía que cuando se metiera lo cambiaría todo. Su misión era volver. Pero Hoffa se quedaría helado ante un obstáculo impuesto en su camino hacia el poder. Hoffa desconocía que la administración Nixon había añadido una cláusula a la libertad que decía que no podía participar en actividades sindicales hasta 1980, y ya sería bastante mayor. Él afirmaba que no sabía nada. Mentira, sí que lo sabía, pero quería eliminarlo e intentaría anular ese párrafo con todas sus fuerzas. Hoffa no salía de su asombro. Creía que Frank Fitzsimmons, ahora amigo de la administración Nixon, tenía algo que ver con el hecho de mantenerlo fuera del poder. Jimmy realmente se sintió traicionado por Frank Fitzsimmons. Decía que lo había sacado de un camión, le había comprado su primer traje, lo había hecho presidente del sindicato y lo había traicionado.
Estaba muy dolido. En el tiempo que pasó en prisión aprendió una valiosa lección. Se dio cuenta de que la mafia era un lastre para él y para el sindicato. Indicaba, decidles a esas ratas que se bajen del barco porque voy a volver. Y era capaz de hacer cualquier cosa para recuperar ese poder. Estaba perdiendo los papeles, tan obsesionado con recuperar la presidencia del sindicato que no actuaba racionalmente. Deshacerse de la fuente con la que había logrado gran parte de su poder era una jugada peligrosa, pero estaba decidido a encargarse de ello. Inició una demanda para recuperar el derecho a aspirar a la presidencia del sindicato. Hizo lo posible para que se levantara esa restricción y estaba teniendo cierto éxito. A cambio, insinuaba que podía contarle al Departamento de Justicia los esqueletos que el sindicato guardaba en el armario. La obsesión de Hoffa para recuperar la presidencia del sindicato se convirtió en una amenaza. Yo le decía, por favor, deja de intentar volver. Esos tíos son demasiado poderosos. Tú no necesitas el dinero, tienes una buena pensión. Podrías ocuparte de tu familia como siempre has hecho. No, yo no puedo vivir así, Joe, no puedo vivir así. Y eso se repetía a diario. A mí me preocupaba su seguridad. Me inquietaba la gente que no quería que mi padre regresase. Los de la directiva no querían que volviera, pero mi padre no tenía miedo. Era un hombre que no llevaba guardaespaldas. No había seguridad alrededor de su casa. Creo que su ego era tan grande que pensaba que nadie podía hacerle daño. Y eso le hizo bajar la guardia. El 30 de julio de 1975, Jimmy salió de su casa en Lake Orion, Michigan. Le dijo a su mujer Jo que iba a un restaurante cercano para una reunión a las 2. Jimmy llamó a Jo a las 2:15. Estaba enfadado porque la reunión aún no había tenido lugar y le dijo que estaría en casa a las 4 en punto. Voy a comprar un par de bistecs y cuando llegue a casa los hacemos. Esa es la última conversación de Jimmy Hoffa, que nosotros sepamos. Después del 30 de julio de 1975, nadie ha visto o sabido nada de Jimmy Hoffa. En el momento de su desaparición, Hoffa pretendía recuperar la presidencia del sindicato por todos los medios necesarios. Hoffa amenazó con que iba a intentar expulsar a la mafia del sindicato o al menos del fondo de pensiones. En cambio, la mafia tenía otros planes. Mantener a Frank Fitzsimmons como presidente del sindicato. Consideraban que tenían una muy buena relación con Fitzsimmons y que podían controlarlo. La relación era muy positiva para el crimen organizado. ¿Por qué dejar volver a Hoffa? La mafia se hartó de las duras palabras de Hoffa. Al ver en posible peligro sus propósitos, las más altas esferas del crimen organizado decidieron que debía desaparecer. El 30 de julio de 1975, supuestamente Hoffa debía encontrarse con los jefes de la mafia, Tony Provenzano y Tony Giacalone, en el restaurante Magus Red Fox, en el noroeste de Detroit. Pero después de hacer una llamada a su mujer a las 2:15, nadie ha vuelto a saber de él. Aunque mi padre se marchaba con frecuencia, siempre permanecía en contacto con mi madre. Por eso no llamó cuando desapareció. Esa fue la clave que nos confirmó que había sucedido algo horrible. La denuncia de su desaparición se presentó ante la policía local, pero pronto se llamó al FBI. Se pensó que se trataba de una extorsión, porque la familia recibió ciertas llamadas telefónicas. Pronto supieron que eran falsas y que el objetivo real de su secuestro, y por lo que creemos de su muerte, era un golpe del crimen organizado contra Hoffa. En unos meses, el FBI tenía miles de folios con información sobre la desaparición de Hoffa. Todos fueron compilados en un documento llamado Hoffex Memo. El Hoffex Memo se basaba en una detallada investigación de 24 horas al día. Ese documento se preparó en una reunión mantenida entre el Departamento de Justicia y agentes del FBI en Washington. Se basaba en una amplia variedad de investigaciones, con declaraciones de los testigos, declaraciones de figuras del crimen organizado, de informadores. En el Hoffex Memo consta que Hoffa se dirigió al restaurante Magus Red Fox para encontrarse con esos tipos y fue recogido por Jackie O'Brien. Jackie O'Brien y su madre, que era viuda, habían vivido con la familia Hoffa cuando este era pequeño. Pero la relación se enfrió después de que O'Brien apoyara a Fitzsimmons, por entonces presidente del sindicato. El Hoffex Memo del FBI señala a Jackie O'Brien como conexión con la desaparición de Hoffa.
Parece ser que O'Brien llevó a Hoffa en un viaje hacia la muerte. A Hoffa lo llevaron a un lugar cerca de allí donde esperaban 4 pistoleros de Provenzano y lo mataron. Después lo incineraron para que no quedase rastro de él. Básicamente esa es la conclusión a la que había llegado el FBI 6 meses después de su desaparición. E incluso al FBI le ha costado aceptar el destino de este hombre. ¿Cómo matas a un hombre como Jimmy Hoffa, que era muy inteligente y muy fuerte físicamente? Nadie podría haber matado a Jimmy Hoffa a menos que tuviera un rifle de largo alcance o una bomba nuclear. El 2 de septiembre de 1975, un jurado de acusación federal investigó la desaparición y escuchó a unos 70 testigos, incluidos Giacalone, Provenzano y Jackie O'Brien. Se convirtió en un circo. Esa gente se acogió a la quinta enmienda. Llamaron a todo aquel que estaba involucrado, pero realmente no sacaron nada. Josephine Hoffa, la viuda de Jimmy, murió en 1980 a la edad de 62 años. 2 años más tarde, Jimmy Hoffa fue declarado legalmente fallecido. Mi madre nunca fue la misma tras la desaparición de mi padre. No creo que tuviese ganas de seguir viviendo. Tenía el corazón roto y nunca se llegó a recuperar. Día tras día iba empeorando y se iba deteriorando ante nuestros ojos. En 1995, en el 20º aniversario de la desaparición de mi padre, decidimos celebrar un funeral en su memoria. Nunca habíamos celebrado ningún acto en reconocimiento de su muerte. In the streets of Detroit and throughout the heartland of America, Jimmy Hoffa struggled to build the Teamsters Union. Through those struggles in the streets, on the picket lines, at the negotiating table, he rose like a rocket. Fue como un funeral, pero no estaré satisfecha hasta que no sepa exactamente qué ocurrió. Y seguiré intentando encontrar las respuestas durante el resto de mi vida. Sin rastro del cuerpo de Jimmy Hoffa, ni confesión de los sospechosos implicados, la investigación se ha enfriado, pero siguen apareciendo las teorías por todas partes. Cada vez que sale algo de Hoffa, nos inundan con llamadas de gente que está absolutamente convencida de dónde está enterrado y quieren que cojas una pala y te pongas a cavar. Se dijo que estaba enterrado en el Estadio de los Gigantes o que lo metieron en un bidón y lo echaron al lago Erie. Se presentó gente diciendo que fue literalmente triturado en una picadora de carne o que lo embarcaron hacia Oriente Medio. Hay muchas teorías sobre lo que ocurrió al cuerpo. Y francamente no hay pruebas que respalden a ninguna. En 2004 se publicó un libro con la confesión en el lecho de muerte de un sindicalista con conexiones con la mafia sobre su papel en la desaparición de Hoffa. Frank Sheeran, que durante años fue partidario de Hoffa, siguió órdenes de Russell Bufalino, un mafioso de Pensilvania, que le dijo: o matas a Hoffa o te matamos a ti. En su confesión, Sheeran ofrece numerosos detalles sobre los últimos momentos de Hoffa. Se encontró con Hoffa en el restaurante Macus Red Fox, en Bloomfield Township. Subió al coche, lo llevaron a una casa al noroeste de Detroit y cuando entraron, Sheeran lo mató. Sheeran prosigue su relato y confirma que llevaron el cuerpo de Hoffa al cementerio Grand Lawn y fue incinerado. Nunca más fue visto, pero aún quedan interrogantes. Afirmó que lo hizo. Desgraciadamente no tenemos aquí a Frank Sheeran para preguntarle. Y ese es el problema. Muchas de las personas que creemos que estuvieron implicadas en la desaparición de Hoffa han muerto. El número de personas que podrían haber sido procesadas se ha reducido actualmente de 10 o 12 a no más de 4, probablemente. En mayo de 2006, más de 30 años después de la desaparición de Hoffa, el FBI siguió con lo que parecía ser una sólida pista hasta una finca de caballos en Milford Township, Michigan. Se tenía conocimiento de un lugar en el que solía reunirse gente del crimen organizado. Aparecieron nuevas informaciones con cierta concreción de dónde estaba ubicado el cuerpo. Por primera vez en muchos años, el FBI tenía lo que consideraron informaciones frescas. Llevaron al FBI a realizar la búsqueda más significativa del cuerpo de Hoffa desde probablemente finales de los años 70. Así que excavaron en esta finca al noroeste de Detroit, lo removieron todo y después de 2 semanas de trabajo no encontraron nada.
El FBI se encontraba entre la espada y la pared. Si no lo hacían y alguien descubriera el cuerpo de Hoffa, iban a pagarlo caro. El FBI no puede cerrar el caso por completo para satisfacción de todos, así que probablemente se mantendrá como uno de los grandes misterios sin resolver. A consecuencia de una petición basada en la Ley de Libertad de Información, en junio de 2006 se hizo público el Hoffex Memo. Pero la desaparición de James Riddle Hoffa sigue siendo un crimen sin resolver. El caso ha permanecido abierto con un único agente para supervisarlo. Mientras, el legado de Hoffa sigue muy presente. El camionero medio se benefició del hecho de que Jimmy Hoffa fuera un líder sindical tan duro. La cuestión es, ¿cuántos beneficios más habrían logrado si ese Jimmy Hoffa hubiese sido honrado? La respuesta es infinitos. Estoy muy orgullosa de lo que mi padre hizo por los trabajadores, siempre asegurándose de que el trabajador recibiese lo que le correspondía y fuera tratado justamente. Creo que ese es su legado. El gobierno sigue vigilando al sindicato a consecuencia de su tumultuoso pasado, y Jimmy Hoffa siempre será recordado por su doble papel, creando una clase media fuerte y al mismo tiempo poniendo en peligro al sindicato por su relación con la mafia. Si hoy entras en cualquier sede del sindicato y mencionas el nombre de Jimmy Hoffa, apuesto a que la gran mayoría solo tendrá cosas positivas que contarte de él. Y ese es su mérito.